Durante décadas, el nombre de Giancarlo Simancas ha estado asociado con elegancia, talento y carisma en la televisión latinoamericana. Ídolo de las telenovelas venezolanas, conquistó corazones en los años 80 y 90, con su sonrisa encantadora y su innegable presencia escénica. Sin embargo, detrás de los reflectores y del éxito, había una historia que nadie conocía, una sombra que se extendía sobre su vida familiar. Y fue su propia hija, María Gabriela Simancas, quien decidió romper el silencio y revelar lo que muchos temían. Un secreto aterrador que había marcado su infancia y cambiado para siempre su relación con su padre. El primer indicio de esta revelación surgió en una entrevista televisiva que, en principio, debía ser una conversación íntima sobre la relación entre padres e hijos en el mundo del espectáculo. María Gabriela, visiblemente nerviosa, comenzó recordando su niñez, la vida junto a un hombre admirado por todos, pero ausente para ella. Mi papá era un héroe para los demás, dijo con voz temblorosa, pero en casa, simplemente no estaba. Esa frase fue el inicio de una confesión que dejó sin palabras a los presentes. La hija del actor relató que su infancia fue un constante intento de comprender quién era realmente su padre. Mientras el público lo veía como un galán impecable, ella lo veía como una figura distante, inalcanzable, a veces impredecible. Yo lo amaba, pero también le temía, añadió, y las lágrimas comenzaron a brotar. Los presentadores intentaron reconducir la entrevista, pero María Gabriela ya había decidido hablar, y lo que vino después fue una tormenta emocional que el público jamás olvidaría. Según sus palabras, Giancarlo mantenía una doble vida. No se refería solo a las infidelidades o los rumores de la prensa, sino a algo más profundo, más perturbador. Mi padre tenía un lado que muy pocos conocieron, explicó. Era un hombre atormentado, con secretos que llevaba en silencio. Pero esos secretos lo hacían cambiar delante de nosotros. Podía pasar del amor a la ira en segundos. Su madre, contaba, fue durante años el pilar de la familia, intentando protegerla de las explosiones de temperamento y del dolor que reinaba puertas adentro. Sin embargo, el silencio se convirtió en una prisión. A medida que María Gabriela relataba su historia, el público comenzó a comprender que lo que estaba contando no era una simple disputa familiar ni un malentendido pasajero. Había algo mucho más oscuro detrás. Con voz entrecortada, recordó una noche que marcó su infancia para siempre. Tenía apenas 8 años cuando lo vi llorar por primera vez. Contó. Había bebido. Estaba sentado en la oscuridad, repitiendo los nombres de personas que yo no conocía. Me dijo que todo lo que tenía era una mentira, que había traicionado a alguien y que nunca sería perdonado. Aquellas palabras quedaron grabadas en su memoria como una cicatriz invisible. Con los años, María Gabriela intentó reconstruir la verdad detrás de esa noche. Buscó en antiguos recortes, habló con familiares, con amigos de su padre, y descubrió fragmentos dispersos de una historia silenciada. Una traición, una pérdida y una culpa que lo perseguía desde su juventud. Según sus investigaciones, Giancarlo había tenido una relación prohibida antes de alcanzar la fama. Una historia de amor que terminó trágicamente y que, según algunos allegados, nunca superó. Él se culpaba, dijo ella. Era como si cada éxito profesional fuera una forma de huir de sí mismo. Lo más estremecedor, sin embargo, fue lo que confesó después, que el secreto que destruyó a su padre también afectó su propia vida. Crecí sin entender por qué me trataba con tanta frialdad, continuó. A veces me miraba y se quedaba callado, como si viera un fantasma. Un día, cuando tenía 16 años, me dijo, «Tú te pareces demasiado a ella». Nunca supe a quién se refería hasta mucho después. Esa revelación fue la llave que abrió la puerta al verdadero misterio. La identidad de esa ella que se había convertido en una presencia constante, pero invisible, en su hogar. En las semanas posteriores a la entrevista,
Los medios estallaron. Algunos defendieron al actor, alegando que su hija buscaba notoriedad. Otros, en cambio, la apoyaron, destacando el valor de enfrentar públicamente los demonios del pasado. Pero lo que nadie podía negar era la fuerza emocional de su testimonio. Detrás de sus palabras no había odio, sino una necesidad profunda de comprender y sanar. No hablo para destruir su memoria, aclaró María Gabriela en una segunda intervención televisiva. Hablo para liberar a la niña que fui, la que siempre esperó un abrazo que nunca llegó. A medida que se conocían más detalles, surgió la figura de una mujer llamada Elena, una actriz de teatro que habría tenido una relación secreta con Giancarlo en sus primeros años de carrera. Según registros antiguos, Elena falleció en circunstancias trágicas durante un accidente automovilístico, y los rumores de la época insinuaban que Giancarlo viajaba con ella aquella noche. El escándalo fue silenciado gracias a influencias y dinero, pero el precio emocional fue devastador. María Gabriela descubrió que su padre había sido acusado en secreto de haber provocado el accidente, aunque nunca se presentaron cargos. Comprendí entonces, dijo, por qué él me miraba con tanto dolor. Mi rostro le recordaba a la mujer que perdió y a la culpa que lo devoró por dentro. La prensa rescató archivos olvidados, fotografías y testimonios de compañeros de teatro que confirmaban parte de la historia. Lo que parecía un mito comenzó a transformarse en una verdad incómoda. El público, que había adorado al galán de telenovelas, empezó a debatirse entre la compasión y la decepción. ¿Podía un hombre tan querido esconder una tragedia tan grande? ¿Era culpable o simplemente víctima de sus errores? María Gabriela, sin embargo, se mantuvo firme. No buscaba venganza, sino redención. Mi padre me enseñó a actuar sin palabras, a mantener la apariencia de perfección, confesó, pero la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz. En su voz se mezclaban el amor y el resentimiento, la nostalgia y la necesidad de cerrar una herida abierta por demasiado tiempo. Su testimonio no solo removió viejas heridas familiares, sino que también provocó un debate más amplio sobre el precio del éxito, el machismo y el silencio en el mundo del espectáculo latinoamericano. Muchos colegas del actor confesaron, bajo anonimato, que Simancas era un hombre complejo, a veces brillante, a veces oscuro, marcado por la soledad y el remordimiento. Cuando las cámaras se apagaban, dijo uno de ellos, parecía otro. Se quedaba mirando al vacío, como si buscara a alguien que ya no estaba. Con el paso de los meses, el relato de María Gabriela se transformó en un documental. En él, la hija reconstruyó los fragmentos de una vida llena de luces y sombras. Entrevistó a antiguos compañeros de su padre y viajó hasta los lugares donde comenzó su carrera. Cada lugar revelaba algo nuevo. Un amor prohibido, un pacto de silencio, una verdad sepultada bajo años de fama. En una escena particularmente conmovedora, se la ve parada frente al viejo teatro donde Giancarlo debutó, susurrando, «Papá, hoy entiendo que también tú fuiste víctima de tu propio secreto». El capítulo se cierra con una imagen poderosa. La hija mirando una vieja fotografía en blanco y negro, donde su padre sonríe junto a la misteriosa Elena. Su voz en off pronuncia las palabras que resumen toda su historia. El silencio puede matar más que la verdad. Yo elegí hablar, no por odio, sino por amor. La confesión de María Gabriela no fue solo un acto de valentía, sino el inicio de una búsqueda de identidad. Porque, a fin de cuentas, en su relato no hay héroes ni villanos, sino seres humanos atrapados entre la culpa y el deseo de perdón. Y aunque muchos aún dudan de su versión, nadie puede negar que, al romper su silencio, la hija de Giancarlo Simancas cambió para siempre la manera en que el mundo lo recuerda. La entrevista de María Gabriela Simancas había dejado una huella imborrable. En cuestión de días, su testimonio fue replicado por medios de toda Hispanoamérica. Desde Caracas hasta Madrid, desde Miami hasta Buenos Aires. Todos querían saber más sobre el secreto del galán. Los tabloides lo llamaban el misterio Simancas.
Los programas de espectáculos analizaban cada gesto de la hija, y las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Algunos la apoyaban sin reservas, reconociendo su valentía por hablar después de tantos años. Otros la acusaban de ensuciar la memoria de un ídolo que ya no podía defenderse. Pero lo que nadie sospechaba era que María Gabriela aún no había revelado todo. Después de su primera confesión, desapareció durante varias semanas. No dio entrevistas, no atendió llamadas, ni siquiera publicó en sus redes. Muchos creyeron que se había arrepentido o que había sido presionada para guardar silencio otra vez. Sin embargo, lo que realmente estaba haciendo era reunir pruebas, cartas, grabaciones, diarios personales y recortes de prensa que su madre había guardado en una vieja caja de madera. En esas páginas amarillentas, encontró la confirmación de algo que la dejó helada. Entre los documentos había una carta fechada en 1908, escrita por su padre a una mujer llamada Elena C. En ella, Giancarlo confesaba: «No puedo seguir viviendo con este peso. Lo que ocurrió esa noche fue culpa mía. Si no hubiera insistido en que viniéramos juntos, si no hubiera bebido, tú estarías viva. Me prometí que jamás volvería a amar. Pero ahora temo que mi castigo sea ver tu rostro en los ojos de mi hija». María Gabriela leyó esas líneas una y otra vez, hasta que las lágrimas le nublaron la vista. Por fin entendía lo que su padre le había dicho años atrás. «Te pareces demasiado a ella». La niña que había crecido buscando afecto se convirtió, sin saberlo, en el reflejo del dolor que su padre jamás pudo superar. Aquella noche de 1979 no solo había cambiado la vida de Giancarlo Simancas, también había marcado el destino de toda su familia. Con esa carta en la mano, María Gabriela decidió que debía contar toda la verdad, aunque eso significara enfrentarse a los fantasmas más oscuros de su apellido. Contactó a un periodista de investigación, Rafael Cornejo, conocido por su imparcialidad y por haber destapado varios escándalos en el mundo del espectáculo. Durante meses, ambos trabajaron juntos para reconstruir la historia. Revisaron archivos policiales, informes de accidentes, declaraciones de testigos, y descubrieron que el accidente de Elena nunca fue investigado a fondo. El informe original hablaba de condiciones climáticas adversas, pero los registros meteorológicos de aquella noche indicaban cielo despejado. Además, el automóvil en el que viajaban había sido retirado del depósito judicial apenas 2 días después del siniestro, por orden de un productor de televisión muy influyente en la época, amigo íntimo de Simancas. Hubo manipulación de pruebas, concluyó Cornejo en su investigación. Alguien se aseguró de proteger la imagen del actor a cualquier costo. María Gabriela no podía creerlo. Su padre, aquel hombre que siempre predicaba la honestidad y la disciplina, había vivido bajo una mentira construida por el poder mediático. Y lo más doloroso, había permitido que esa mentira destruyera su vida familiar. «Comprendí que mi silencio había sido su condena», dijo en una entrevista posterior. «Yo callé por miedo, pero él cayó por culpa». En su búsqueda, también descubrió algo aún más impactante. Su madre había conocido la verdad desde el principio. Había decidido callar para proteger a la familia y evitar el escándalo. En un fragmento de su diario, la madre escribió: «Giancarlo ya no es el mismo. Vive atormentado. Cada vez que ve a la niña, se encierra en su estudio y llora. Le teme a su propia hija, porque la vida se la devolvió con el rostro de la mujer que perdió». Esa revelación partió el alma de María Gabriela. Comprendió que toda su infancia había estado marcada por el miedo y la tristeza de sus padres, por una tragedia que ninguno de los dos tuvo el valor de enfrentar. «Mi casa era un teatro», dijo. «Todos actuábamos, fingiendo que éramos una familia feliz, cuando en realidad vivíamos entre ruinas». Con la ayuda del periodista Cornejo, decidió llevar su historia al público de forma más profunda. No como un escándalo, sino como un testimonio humano. El proyecto tomó la forma de un documental titulado El precio del silencio, que se estrenó primero en plataformas digitales. En él, María Gabriela narra con serenidad los años de dolor,
las contradicciones de su padre y la forma en que la fama puede destruir lo más sagrado, la verdad. El estreno fue un acontecimiento mediático. En el documental se incluían audios inéditos de Giancarlo, grabados en los años 90, en los que el actor reflexionaba sobre su pasado. He interpretado a hombres valientes, nobles, justos. Pero yo no soy uno de ellos. He sido cobarde. Mi vida ha sido un intento de redimirme frente a un público que no conocía mi verdadero rostro. Esa confesión, tan humana y tan devastadora, cambió por completo la percepción del público. Por primera vez, la figura del actor fue vista no como un ídolo intocable, sino como un hombre roto. Muchos comenzaron a sentir compasión por él, entendiendo que su carácter difícil, su aislamiento y su aparente frialdad eran solo síntomas de una culpa insoportable. El documental también mostró escenas inéditas de su vida familiar. Cumpleaños grabados en Super 8, fotografías de vacaciones, momentos felices que contrastaban con las lágrimas detrás de cámara. En una de las escenas finales, se ve a Giancarlo abrazando a su hija pequeña y diciéndole: «Nunca dejes que nadie te diga quién eres». Una frase que, décadas después, cobraría un significado dolorosamente irónico. La emisión del documental provocó reacciones encontradas. Algunas cadenas de televisión cancelaron homenajes planificados al actor, mientras que otras lo reivindicaron como una figura trágica del arte latinoamericano. En los foros de Internet, miles de espectadores escribieron mensajes de apoyo a María Gabriela, agradeciéndole por tener el coraje de hablar. Sin embargo, no todos estaban satisfechos. Un antiguo representante de Simancas, Eduardo Ramírez, salió públicamente a cuestionar la veracidad de los hechos. Giancarlo fue un hombre honorable. Dijo en una entrevista radial: «Nunca hubo pruebas de ese supuesto accidente. Todo esto es un montaje mediático para reavivar la fama de su hija». Lejos de amedrentarse, María Gabriela respondió con serenidad: «No necesito fama, necesito paz. Lo que cuento no lo aprendí de rumores, lo viví. Y las pruebas están ahí, en su puño y letra». El enfrentamiento reabrió viejas heridas y generó un debate nacional sobre el límite entre la verdad personal y la memoria pública. ¿Tenía derecho una hija a revelar los pecados de su padre si eso afectaba su legado artístico? ¿O el silencio, por respeto, debía mantenerse incluso después de la muerte? La sociedad se dividió, pero mientras los medios discutían, María Gabriela seguía descubriendo nuevos fragmentos del pasado. Entre las pertenencias de su madre, encontró una fotografía desgastada. En ella, Giancarlo y Elena sonreían frente al mar, tomados de la mano. En el reverso, una inscripción con tinta azul decía: «Prometimos no separarnos jamás. Si el destino nos divide, que el mar nos vuelva a unir». Esa imagen fue la portada del documental en su reedición internacional. Y, de algún modo, se convirtió también en el símbolo de una historia de amor trágico, de una redención imposible, de un secreto que había cruzado generaciones. En las últimas escenas del filme, María Gabriela se sienta frente a la tumba de su padre. Su voz, serena pero firme, narra la reflexión final. Durante años lo odié por su silencio, pero ahora entiendo que su silencio era su forma de pedir perdón. Nadie nos enseña cómo cargar con la culpa. Algunos lo hacen con alcohol, otros con fama, otros con distancia. Yo elegí hacerlo con palabras. Esta es mi verdad, y con ella quiero cerrar el ciclo. El público lloró con esas palabras. Giancarlo Simancas, el eterno galán de telenovelas, ya no era solo una figura de ficción. Era el espejo de miles de hombres que esconden su dolor bajo una sonrisa. Y su hija, la voz que lo humanizó ante el mundo. El documental El precio del silencio había cambiado la manera en que el mundo recordaba a Giancarlo Simancas. Ya no era únicamente el galán de las telenovelas, el símbolo de una época dorada de la televisión venezolana, sino también el reflejo de una verdad incómoda, la del hombre que vive atrapado entre el éxito y la culpa. Pero para su hija, María Gabriela, la historia aún no había terminado. Había contado la verdad, sí, pero el peso de esa verdad seguía persiguiéndola en cada paso.
Tras el estreno, su vida se convirtió en una mezcla de admiración y hostilidad. Los programas de farándula la buscaban sin cesar. Algunos productores querían convertir su historia en una serie biográfica, mientras que otros la señalaban como la hija ingrata. Fue como vivir una segunda infancia, dijo en una entrevista, pero esta vez sin inocencia. Las heridas que había intentado cerrar se reabrían con cada titular sensacionalista. Aún así, algo dentro de ella había cambiado. Ya no temía al pasado. Decidió emprender un viaje simbólico, una peregrinación hacia los lugares que marcaron la vida de su padre. Visitó el pueblo costero donde nació, las calles donde rodó sus primeras escenas, el teatro donde conoció a Elena y finalmente el acantilado donde ocurrió el accidente. Allí, frente al mar, sintió por primera vez que la historia estaba completa. Durante años odié este lugar, dijo mirando al horizonte. Creía que era el sitio donde todo se destruyó. Pero ahora sé que también fue donde comenzó su redención. Con esa frase, María Gabriela marcó el inicio de una nueva etapa en su vida. Decidió escribir un libro, no solo sobre su padre, sino sobre los silencios que dominan a tantas familias. Lo tituló Cartas a un padre que no supe comprender, y en él combinó recuerdos, reflexiones y fragmentos inéditos de los diarios de Giancarlo. El libro no buscaba justificarlo ni condenarlo, sino entenderlo. En una de las cartas más conmovedoras del libro, María Gabriela escribe: Querido papá, hoy comprendo que tu amor no fue perfecto, pero fue el que supiste dar. Me diste miedo, me diste distancia, pero también me diste la fuerza para hablar. No me enseñaste a ser hija, pero me enseñaste a ser valiente. Y eso, con el tiempo, se convirtió en tu mejor herencia. La publicación fue un éxito inesperado. Miles de lectores se identificaron con su mensaje, con ese intento humano de perdonar sin olvidar, de reconstruir la verdad sin destruir la memoria. Críticos literarios la elogiaron por su sensibilidad y su profundidad emocional. En entrevistas posteriores, María Gabriela confesó que escribir el libro había sido su verdadera catarsis. Contar mi historia fue como mirarme al espejo y ver por fin mi propio rostro, no el reflejo del suyo. Sin embargo, aún quedaba una última revelación. Durante una visita a un viejo amigo de su padre, el productor teatral Hernán Villalobos, María Gabriela recibió un sobre cerrado con una nota escrita a mano. Para mi hija, cuando haya aprendido a perdonar. Dentro había una grabación en casete, fechada un año antes de la muerte de Giancarlo. Era una especie de testamento emocional, una confesión final. En la grabación, su voz sonaba cansada, pero firme. María, si estás escuchando esto es porque el tiempo ya hizo su trabajo. No fui el padre que merecías, pero te amé a mi manera. Viví con miedo, con vergüenza, con culpa. Me escondí detrás de mis personajes porque ellos eran mejores que yo. Pero tú, con tu verdad, me has liberado. No me odies por lo que fui. Recuérdame por lo que intenté ser. María Gabriela escuchó la cinta una y otra vez, llorando en silencio. Aquel hombre que durante su infancia le había parecido frío e inaccesible, ahora le hablaba con ternura. En esas palabras encontró lo que había buscado toda su vida, el perdón, no un perdón concedido, sino compartido. A partir de entonces, comenzó a visitar con frecuencia la tumba de su padre. Llevaba flores, pero también grabaciones de sus novelas, como si quisiera devolverle su propia voz. Así se cerró el círculo. Dijo, yo hablé para liberarlo, y él habló para liberarme. El impacto del documental, del libro y de su testimonio se extendió más allá del ámbito artístico. Universidades y fundaciones culturales comenzaron a invitarla para hablar sobre la memoria emocional en las familias del espectáculo, sobre cómo la fama y el silencio pueden convertirse en formas de violencia invisibles. En sus conferencias, María Gabriela no hablaba desde el resentimiento, sino desde la reconciliación. Perdonar, decía, no significa borrar el pasado, sino aprender a convivir con él sin que te destruya. Con el paso de los años, su figura se transformó en símbolo de honestidad y resiliencia. Algunos la llamaban la hija que dio voz al dolor.
Otros simplemente, la mujer que se atrevió a sentir. Pero para ella, el mayor reconocimiento fue reencontrarse con la niña que había sido, aquella que un día esperó un abrazo que nunca llegó. El legado de Giancarlo también cambió. Lejos de ser borrado por el escándalo, fue reinterpretado con una mirada más humana. Nuevas generaciones redescubrieron su trabajo, ya no solo como actor, sino como un hombre que representaba en la ficción lo que intentaba comprender en la vida real: la fragilidad del alma humana. Algunos críticos incluso escribieron que sus mejores interpretaciones llegaron después del accidente, cuando el dolor ya se había apoderado de su mirada. En una retrospectiva televisiva, un viejo colega suyo comentó: Giancarlo era un hombre lleno de contradicciones. Amaba la vida, pero no sabía vivirla. Su sonrisa escondía un abismo. Tal vez por eso lo amábamos tanto, porque intuíamos su tristeza. Esa tristeza, transformada en arte, fue lo que finalmente sobrevivió. Y gracias al valor de su hija, el público pudo entender que detrás de cada ídolo hay un ser humano, con sus errores, sus heridas y su búsqueda de redención. En el último capítulo de su libro, María Gabriela escribe las líneas que cierran toda esta historia. He comprendido que la verdad no destruye, transforma, que el silencio no siempre protege, a veces mata. Pero también he aprendido que el amor, incluso cuando hiere, es lo único que puede salvarnos. Mi padre me dejó un legado de lágrimas y esperanza, y yo decidí convertirlo en luz. Con el paso del tiempo, esa frase se volvió emblemática. Fue citada en programas, en homenajes, en documentales sobre la historia de la televisión venezolana. Porque más allá del escándalo, lo que había quedado era una lección universal. No hay redención sin verdad, ni amor sin perdón. María Gabriela nunca buscó limpiar un apellido ni destruir una figura pública. Buscó simplemente la paz. Y al hacerlo, transformó una historia de dolor en una de liberación. En sus últimas apariciones públicas siempre repetía la misma frase que, según ella, resumía toda su vida: yo rompí el silencio para volver a amar.